Hola, ¿se ha preguntado acerca sobre algún sueño raro que en algún momento haya pasado en algún momento de tu vida, pero que ya lleve años que lo tienes bastante oculto y que hasta el momento se te ocurre revelarlo? Pues bueno, eso mismo fue lo que me pasó a mí hace aproximadamente unos 5 años, que yo soñé eso, pero que por el momento no he decidido decirlo. Así que ya comenzamos. Y bueno, pasa que este sueño, pues como lo había dicho ya en la intro del vídeo, resulta que este sueño yo ya lo había pasado por el año 2020, específicamente por el mes de enero de ese mismo año, en la cual ya muchos recuerdan porque es conocido 2020. Claro que sí, por la pandemia del COVID que llegó en el mes de marzo por parte de los chinos, específicamente en la zona de Wuhan. Y bueno, ¿qué pasa? Pasa que meses antes, 2 meses antes, por el día 4 de enero, pero del año 2020, resulta que yo estaba aquí en Magar. Pasa que ese día estaba siendo lluvioso porque era un día invernal. Aquí, normal. Y bastante fresco, por supuesto. Bueno, ¿qué sucede? Pasa que yo había tenido un sueño bastante raro, en la cual resulta que había soñado con la línea de autobuses de Oriente, es decir, ADO, que es muy conocida por sus siglas ADO. ¿Y qué pasa? Pasa que yo había tenido ese sueño de manera extraña, en la cual yo estaba, digamos así, en medio de la carretera, más que nada acá por un lado donde pasan los autos. Es más, yo estaba por la parte de la terracería, mientras que la carretera sí estaba hecho con mucho asfalto. Y bueno, la verdad es que pasa que yo no estaba solo, sino que iban otras personas más que estaban esperando, digamos así, un autobús. Sin embargo, a mí lo que se me hizo extraño es que el ADO de color rojo, resulta que alguien lo paró y de repente le accedió la parada. Es decir, ese autobús de ADO le cedieron la parada y ellos accedieron. Es decir, dejaron que entraran sin estar en la terminal ADO, cosa que a mí realmente esto se me hace extraño, porque ya saben que realmente esto no sucede sino con la línea de AU del color blanco, que es la única línea de ADO con la cual sí permiten que hagan paradas continuas en otros lugares que no sean en la terminal de la misma empresa. Y bueno, pasa que a mí sí se me hizo extraño porque el ADO no suele hacer paradas así, sino que solamente las hacen única y exclusivamente por las terminales. Y es algo que a mí me dejó desconcertado en un sueño. Y yo hasta quise probar realmente si era cierto que este sueño se iba a cumplir, pero la respuesta es que no. Y bueno, esto es algo que la verdad sí me dejó desconcertado, porque que yo sepa, ADO realmente no hace ese tipo de cosas. Ni el de color rojo, ni el de color morado, que es el ADO GL, ni mucho menos el platino, que es de color azul. Que por cierto, estas últimas dos no vienen frecuentemente para la zona de donde yo vivo, que es de los Tuxtlas, Veracruz. Y bueno, solamente quería hablar sobre este tema el día de hoy. Espero que esto haya sido mucho de su agrado. Comentan, compartan, denle me gusta y suscríbanse para que llegue a más personas. Recordad que soy Tatsilaga Batsin y nos vemos en la próxima.